Hola mis amados, qué gozo encontrarnos nuevamente para que podamos compartir la palabra del Señor. Gracias al Señor por cada uno de ustedes que han estado ya pendientes, esperando, conectados, que el Señor les bendiga, que el Señor los llene con su presencia y que la palabra que usted está esperando ahora sea la palabra que necesita, que el Espíritu Santo de Dios sabe que es la palabra que usted necesita. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Primero de Reyes, el capítulo 17. Primero de Reyes, el capítulo 17. Dice la palabra del Señor: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está al frente del Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer allí. Y él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Padre, queremos darte muchas gracias, Señor, Dios Todopoderoso y Eterno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por la palabra que tú tienes preparada en esta ocasión, Dios. Queremos recibir esta palabra que viene de ti, que viene de tu corazón, porque con seguridad es palabra que necesitamos, Señor. Necesita nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita ser fortalecido, necesita ser alimentado, Señor. Queremos clamarte en el nombre de Jesús, que tú nos llenes, nos inundes con tu presencia gloriosa, que tu Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro Consolador, nos llene, Señor, de aquello que necesitamos, nos llene de tu presencia, nos ilumine, Señor, nos muestre el camino para continuar perseverando, sabiendo, Señor, que pronto llegaremos, que la meta está próxima. Ayúdanos, Dios, ayúdanos a permanecer, ayúdanos a perseverar en el nombre de Jesús. Señor, queremos disponer nuestros corazones, nuestras vidas, para que, como la buena semilla que entra a la buena tierra, Señor, así sean nuestros corazones, que reciben tu palabra y que produce al 100 por 1, Señor, produce fruto al 100 por 1 en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amados, tal vez el matrimonio de reyes más conocido, más perverso de la Biblia, sea el de Acab y el de Jezabel. Usted se recuerda, ¿verdad? Una, este matrimonio está compuesto pues por un rey moralmente débil y una reina dominante, que sumergieron a la nación de Israel en la más profunda apostasía idolátrica. El pueblo se apartó de Dios, se dedicó a buscar solamente los placeres, a vivir una vida de idolatría, pero de la forma más pervertida, más perdida. Y la obediencia a Dios era pues como que un artículo muy raro en aquella época. Ahora, el nombre de la realeza, en este caso Jezabel, estaba relacionado con Baal o Moloch, que era el dios fenicio de la fertilidad, ¿no? El nombre de esta señora, de la esposa de Acab, estaba relacionado a ese dios Baal, de ahí viene su nombre Jezabel, ¿no? Pero por otra parte, el nombre Elías, cuyo significado es el Señor es Dios, estaba relacionado definitivamente con la adoración al Dios de Israel. Entonces habían posiciones demasiado claras la una junto a la otra, y no solo por cuestión de nombre, sino por lo que significaba cada uno de los personajes, Elías y Jezabel, ¿no? Bueno, en el caso también de la representación de Acab. En, en este contexto, amados hermanos, Dios
predice a través de Elías una sequía y Elías la manifiesta, ¿no? Y después que la manifiesta, después que manifiesta Elías de parte de Dios el periodo de sequía, tiene que salir huyendo. Se sale huyendo de la presencia del rey y luego busca refugio en el arroyo de Kerit, ¿no? Y esas aguas, lastimosamente y por mandato de Dios, además, se secaron porque él así lo mandó, lo ordenó. Entonces, Elías fue a la ciudad de Sarepta, que es una ciudad costera de Fenicia, que está situada a unos 14 kilómetros al sur de Sidón y a unos 22 kilómetros al norte de Tiro. La palabra Sarepta significa crisol u hornalla de fundición. Ese nombre se le dio a esa ciudad porque había allí una actividad de fundición de metales en ese lugar, en esa época, en la época del relato bíblico. Entonces esa ciudad llevaba ese nombre justamente por la actividad que había ahí, ¿no? La actividad comercial. Entonces a esa ciudad, como decía, que significa hornalla, que significa hornalla de fundición, estaba diciendo, ¿no es cierto? O significa crisol. Crisol entendemos como el lugar o el artefacto en el que se derriten los metales. A esa ciudad, a Sarepta, aún en el corazón de un país gobernado por reyes que adoraban a Baal, por gente perdida, idolátrica, Dios en su misericordia envió a Elías para ser sustentado por una viuda que no era israelita, ¿no? Dios es maravilloso, amados hermanos. Dios, los planes de Dios realmente rebasan nuestro entendimiento. Por eso es que la palabra del Señor dice que los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni su camino, nuestro camino. Usted se recuerda eso, ¿cierto? Entonces, Dios envió, decía, a Elías a esa ciudad para ser sustentado por esta viuda que no era israelita. Pero Dios tenía propósitos, amados. Cuando Dios determina algo es porque Dios tiene propósitos. Y es bueno que nosotros vayamos entendiendo a la luz de la palabra por qué Dios a veces permite que las cosas sucedan, ¿no? Con seguridad, para empezar, por ejemplo, allí Acab nunca probablemente hubiera encontrado a Elías porque, bueno, no podría haberse imaginado que fuese a una ciudad no del pueblo de Israel específicamente, ¿no? Entonces, Elías decía fue allí porque Dios lo envió, porque a Kerit, ¿no? Al arroyo primero, porque Dios lo envió. ¿Qué es lo que pasa, más o menos? Cuando nosotros obedecemos lo que Dios ordena, no quiere decir que el cielo será siempre azul o que el sol siempre estará brillante, que todas las cosas funcionarán de maravilla, ¿no? Habrá días de tinieblas, pero déjeme decirle, amados, Dios no deja a sus hijos en las tinieblas, gloria al Señor. Ese es el Dios en el que usted y yo creemos, un Dios maravillosamente misericordioso y que Él tiene pena de sus hijos, ¿no? Dios nunca, nunca, nunca va a dejar a sus hijos perdidos en las tinieblas, amados hermanos. Nunca. Vino la palabra del Señor a Elías y lo envió ahora al crisol, a Sarepta, del arroyo seco de Kerit a la hornalla de la aflicción, a Sarepta. Dios tiene unos planes que a veces son increíbles, ¿no? Pero de nuevo, amados hermanos, Dios nunca abandona a los que le son fieles. Qué glorioso es nuestro Señor, amados hermanos. Ahora, cuando Dios hace cumplir su propósito, amado hermano, Él ve la necesidad que hay en sus hijos, en sus siervos, ¿no? Y él vio la necesidad que había, obviamente, pues, no solamente en este caso en su siervo, el profeta, sino en una mujer, a la mujer a quien Dios mismo envió a Elías. Dice los versos 8 y 9 del mismo capítulo 17 de Primero de Reyes. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Una mujer viuda
¿no? Y era una mujer pobre, además. Imagínense qué esperanza para un hombre, ¿no? Necesitado de apoyo, necesitado de atención, necesitado de comida, porque estaba también con hambre, llegar a una casa, a un hogar formado por gente muy pobre, ¿no? Entonces, pero Dios decía, tiene propósitos muy preciosos, amados hermanos. Cuando el arroyo de Carit se secó, Dios no se demoró. De inmediato le dice a Elías, levántate y ve allá al Crisol, ve a Sarepta, ¿no? Y era fuera de su país, obviamente. Entonces, allí Dios probaría al profeta, por una parte, pero especialmente a alguien que estaba en necesidad, que era esta mujer viuda, ¿no? Quería ver también, quería probar la fe de esta mujer, quería ver hasta dónde llegaba el corazón de esta mujer y qué tanto estaba aún el profeta dispuesto a hacer las cosas por Dios, ¿no? Y en esa época, pues, había mucho prejuicio en relación con las mujeres y especialmente con las viudas, ¿no? Y más aún, pues, la tendencia era que la comunidad en aquel tiempo se olvidara de las viudas pobres, porque al fin y al cabo venían a ser como una carga para la sociedad, para la comunidad misma. Entonces era una mujer desechada, era una mujer olvidada, era una mujer relegada por su pobreza y por su viudez, además, ¿no? Y entonces decía, esta mujer estaba, como podemos decir comúnmente, estaba en quiebra, estaba quebrada totalmente, había perdido todo, estaba además de eso a punto de morir de hambre, ¿no? Era la persona menos indicada para ayudar al profeta, pero sin embargo decía, amado, Dios tiene propósito en todas sus acciones, ¿no? Y por eso es que la palabra del Señor dice que Él vio la necesidad de esta mujer también, ¿no? Mire, quiero leer los versos 10 al 12. Dice, entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Era lo último que tenía, era lo único que tenía en casa. Y como ella fue muy explícita en el pasaje, le dice al profeta, esto es todo lo que tengo y de aquí para adelante ya nos espera morir de hambre, porque no se olvide usted que ya se había cumplido la palabra que Dios trajo a través de Elías de la sequía en la tierra. Entonces, nosotros podemos preguntarnos, pero ¿por qué Dios eligió a esta mujer viuda, pobre y extranjera, ¿no? De otro país que no era para nada del pueblo escogido de Dios? Parece que Dios estaba preocupado, pues Dios pues conoce todo, ¿no es verdad? Estaba preocupado por su siervo, el profeta, que estaba hambriento, y estaba preocupado también al mismo tiempo por esta viuda que estaba desamparada. Como decimos vulgarmente en nuestro lenguaje tradicional, ¿no? Mató 2 pájaros de un tiro. El Señor nuestro Dios es un Dios maravilloso, mamá. Él es sabio y es maravillosamente increíble. A Él no se le escapan los detalles, ¿verdad? En nuestro día, Dios, escuche, Dios ve la necesidad de que su obra avance y el evangelio alcance a todo el mundo, ¿sí? Él sabe que para eso se necesita dinero. Obviamente, nada se mueve sin el dinero. Para que el evangelio se predique a donde quiera que sea necesario llevar
se necesitan recursos, se necesita dinero para el transporte, se necesita dinero para la logística, se necesita dinero para todo, se necesita el dinero, de verdad. Pero está en el corazón de Dios, amados hermanos, el que la obra, el evangelio avance, en que crezca el número de los que cosechen, de los que estén dispuestos a levantar la cosecha, de obreros, ¿no? Por eso Jesús dijo que oremos, dijo a nosotros como iglesia, a nosotros como sus discípulos, que oremos por obreros, porque la cosecha es muy grande. Amados hermanos, si estamos viviendo en los tiempos finales, en los tiempos en los que la cosecha va a ser tan grande que probablemente nosotros los obreros, nosotros los siervos del Señor que habemos dispuestos no podamos abastecer para tanta cosecha que el Señor ya tiene preparada para este tiempo. Por eso es que tenemos que seguir clamando por más hombres y más mujeres comprometidos que amen la obra del Señor, que estén dispuestos a todo por el Señor, ¿no? Pero que también oremos para que hayan los recursos, amados hermanos. Por eso decía, está en el corazón de Dios que el evangelio avance, mis amados, pero se necesita recursos para eso. Entonces, al mismo tiempo decía, Dios está preocupado pues con las necesidades de este siervo, del profeta. Entonces, Él ve y Él provee. Él es nuestro Dios proveedor. Gloria al Señor. Dios, escúcheme, le da a usted la oportunidad de que usted participe en este crecimiento, en este avance, en esta expansión del evangelio del reino. Le da a usted esa oportunidad para que usted sea parte de esa gente, de ese grupo, de esa parte de su cuerpo que van a ser grandemente bendecidos, amados hermanos, porque nosotros tenemos la plena y absoluta seguridad de que, como está escrito en la misma palabra del Señor, ¿no? Que hermosos son los pies de aquellos que llevan la palabra con gozo del evangelio, que van por los montes, dice, es decir, a donde quiera que usted vaya llevando el evangelio, amados hermanos, Dios lo ve a usted como una de las cosas más preciosas que hay en esta tierra. Pero decía, a usted le está dando la oportunidad. Ahora, es probable que usted diga, no, bueno, yo no sé predicar, yo no estoy capacitado, ok, pero ¿qué tal si Dios le ha provisto a usted de un excelente trabajo por el que percibe un excelente sueldo, o le ha dado, por ejemplo, la gracia o la creatividad para generar, no sé, algún negocio, para generar ingreso, dinero o riqueza, por así decirlo, en términos generales, ¿no? Y entonces usted puede ser parte del reino de manera activa, mi amado. Usted puede hacerlo. Ahora, si usted no se quiere involucrar, si usted no quiere comprometerse, si usted no quiere, si usted no quiere desprenderse del dinero que usted tiene porque cree que es suyo, que le cuesta el trabajo, el esfuerzo de su trabajo, o no quiere aportar de ninguna manera en nada, de repente decía, ni siendo parte activa, ni yendo, ni siquiera orando, bueno, no crea que la obra del Señor se va a parar, amado hermano. De ninguna manera. La obra del Señor no se va a detener, ¿no? Dios no está limitado a la acción de una persona, pero ¿sabe qué? Prefiere contar con ella. ¿Qué quiero con esto decirle, amado hermano? De que Dios no necesita específicamente de usted, pero sí quisiera bendecirlo a usted, pero sí quisiera contar con usted para bendecirlo, para prosperarlo. Amén. ¿Me está entendiendo? Entonces, mire, es importante, amados hermanos, que usted y yo nos entreguemos de verdad a esa maravillosa expansión del Evangelio del Reino. Y más aún, de nuevo, considerando que estamos ya en los últimos días, en los tiempos de la cosecha final. Amén. Seguimos en los versos 10 y al 12, que dice, entonces el profeta se levantó y se fue a Sarepta, ¿no? Y la desafía a la mujer, a la viuda, para que le dé a él primero. Y la mujer le dice, bueno, yo solamente tengo esto y nada más, ¿no? Entonces, en el verso 12,
ya ella le respondió, vive el Señor tu Dios que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, ¿no? Y ahora recogía los dos leños para encontrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces, la mujer le presentó a Elías, en otras palabras, el último alimento que tenía. Era todo lo que le quedaba, era todo lo que tenía. Dios, amado, sabía que esa viuda estaba por morir de hambre. Entonces, el pedido era una prueba de fe, ¿no? Nosotros humanamente podríamos pensar de repente, ¿cómo es posible que de repente el profeta sea tan desconsiderado que ve que esta pobre mujer se va a morir de hambre con su hijo y todavía en otras palabras quiere quitarle el pan de la boca, ¿no? Pero de nuevo, hermano, Dios tiene sus formas de hacer las cosas que uno ni las entiende, pero cuando uno las acepta por fe y uno ve la mano de Dios en eso y ve los propósitos, entonces uno no deja de amar las cosas, de amar al Señor, de tener un corazón agradecido con Él. Amén. Ahora, viene en el tiempo, el momento en que ya el profeta le dice en el verso 13, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Amados, esta frase, no temas, no tengas temor, ¿sabía usted que está escrita 365 veces en la Biblia, una vez para cada día del año? Mire cuánta sabiduría hay en la palabra del Señor, amado hermano, porque es que Dios nos conoce. Dios sabe que somos personas que nos dejamos llevar por el miedo, por el temor, por la incertidumbre. Por eso es que esa palabra es frecuente. No tengas temor, no temas, no tengas miedo. Amén. Entonces, ahí está el desafío. Mire, Dios le hace a través del profeta el pedido para que entienda de que es la mano de Dios la que está allí apareciéndose frente a la viuda, ¿no? Entonces Elías, como representante de Dios, le pidió que hiciera primero para él. Cuando Dios, amado, escuche, cuando Dios hace un pedido, tiene que tener prioridad. Tenemos que entender de que cuando hay algo de parte de Dios es porque tenemos que darle prioridad a aquello que Dios pide o exige que se haga. Los pedidos de Dios, amados hermanos, son para probar nuestra fe. Usted se recuerda que Jesús enseñó a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y luego dijo, todas las cosas materiales y económicas van a venir por añadidura, ¿no? Ese versículo, usted lo recuerda, está en el contexto del Sermón del Monte. Y cuando Jesús hablaba y enseñaba por las necesidades básicas de comer, beber, vestir, se acuerda que decía, no os afanéis, decía él, ¿no es cierto? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿A qué vestiremos? Se recuerda, ¿verdad? Entonces, Dios conoce, amado, pues hermano. Dios conoce nuestras necesidades, Él sabe qué es lo que nos hace falta. Pero Él pide que separemos, escuche, aquí están las prioridades. Él pide que separemos la primera hora de la mañana para la comunión con Él. ¿Cuántos tenemos ese hábito de madrugar para buscar el rostro del Señor, para buscar esa intimidad que necesitamos practicar a diario con Él? Yo sé que no es fácil, amados hermanos, es una lucha, ¿no? Es una lucha el tener que guerrear o batallar contra la carne que quiere quedarse pegado en la cama, especialmente cuando está el tiempo friecito, fresquito, y bueno, por último, por cualquier motivo, pues, ¿no? Y es una lucha, pero, ¿sabe? El mismo Señor dice que Él honra a los que le honran. Y cuando nosotros, amados hermanos, somos capaces de vencer a nuestra carne para honrar al Señor, buscándole en el primer tiempo de la mañana, Él nos va a bendecir, Él nos va a exaltar. Entonces es bueno
Es bueno. Y ahí hay una de las prioridades que deben ser marcadas en nuestra vida, amados hermanos. La primera hora del día, por lo menos la primera hora. Mejor si podemos tener un poco más, pues, ¿no es verdad? Pero por lo menos la primera hora, démosela al Señor. Amén. De la misma manera, amados hermanos, el primer lugar de del dinero, no de nuestro dinero, del dinero que tenemos y que manejamos debe ser para Él. ¿Qué significa eso, amado? El diezmo. El diezmo es la 10ª parte que el Señor nos permite manejar porque le pertenece a Él. O sea, de todo el dinero que el Señor nos permite manejar, el diezmo o la 10ª parte le pertenece a Él, no es nuestro. Y entonces nosotros tenemos que poner prioridades también, no solamente en el plano espiritual, en el plano económico, en el plano financiero de la misma manera. Estamos hablando sobre poner prioridades, amados hermanos. Estamos hablando sobre la necesidad de que el evangelio se expanda, pero tiene que ser, decía, con dinero, tiene que ser con recursos económicos. Por eso es que el Señor nos llama para que seamos fieles en los diezmos, ¿no? Y no es que nosotros le damos a Dios el 10%, Dios nos da a nosotros el 90%, esa es la idea. Y ahora, cómo usted tiene, por ejemplo, que meterse en la cabeza y en el corazón para que no le duela hasta que usted entienda el espíritu de este mandamiento del Señor? Que, por ejemplo, usted gana 1000 libras, ¿no? Entonces, cuando usted hace presupuesto, usted no puede decir, yo gano 1000 libras. ¿Usted gana cuánto? Gana 900 libras, porque de esas 1000, 100 le pertenecen al Señor. Entonces, usted tiene que hacer sus planes, sus presupuestos en base a los 900, no en base a los 1000, porque 100 de esos 1000 no son de usted, son del Señor. Amén. Entonces, ¿qué significa eso, amados hermanos? De que pongamos las prioridades en orden, ¿no? Él decía el diezmo en primer lugar, después pagamos las deudas, después pagamos los servicios y demás cosas. Además de que no se olvide usted que hay una promesa preciosísima que está en Malaquías, muy conocido ese pasaje y muy leído y muy compartido, en el que el Señor nos llama, nos desafía para que probemos lo que Él promete, ¿de verdad? Que es abrir las ventanas de los cielos y derramar de manera sobreabundante. Ahora, tenemos que aprender también, no solamente con el tema del diezmo, amados hermanos, sino en cuanto a las ofrendas, a ser generosos con las ofrendas. ¿Está bien? De nuevo, el evangelio necesita de recursos para que se expanda. Entonces, usted y yo necesitamos aprender a ser generosos con las ofrendas. ¿Sabe cuál es el problema que muchos creyentes tenemos, amados hermanos? Que como venimos de la religión tradicional, allí acostumbramos a dar limosna. Cuando se toca el tiempo de levantar la ofrenda, pues se llama la limosna. Y con razón se llama limosna, pues, ¿no? Porque cuando se da la limosna, se busca la moneda más pequeñita, la que menos valor tiene, lo que menos, de repente la moneda que usted se halla en la calle, esa es la que se aparta para la limosna. Entonces, usted y yo, amados hermanos, como hijos de Dios, como hijos del reino, como parte del cuerpo de Cristo, de ese Cristo de la gloria, de ese Cristo que es el dueño del oro y de la plata, ¿no? Porque acuérdense que en Ageo dice el Señor, pues, ¿no? Que mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor, ¿no es cierto? Amén. Todo le pertenece a Él, amados hermanos, todo le pertenece a Él. Entonces, como hijos del dueño de todo, no podemos tener o no podemos continuar teniendo un espíritu, un corazón miserable para con el Señor, dando limosnas todavía, ¿no? Tenemos que aprender a ser generosos con el Señor, amados hermanos. Tenemos que aprender a poner el corazón, a poner nuestras actitudes para que el reino de los cielos se expanda en esta tierra. No se olvide usted que la meta de la iglesia de Jesucristo es establecer el reino de Dios en la tierra y de manera especial en el Reino Unido y de manera más especial Inglaterra y de manera más especial
Manchester y de manera más especial el lugar donde estamos usted y yo establecido y donde el Señor nos trajo. Amén. Entonces, aprendamos, amados hermanos, a poner prioridades en orden, las prioridades que Dios quiere. ¿Está bien? Elegir prioridades, amados hermanos, es la clave de los cambios. Ahora, Dios, mire, le hace una promesa, le dice en el verso 14, porque el Señor Dios de Israel ha dicho, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Qué está prometiendo el Señor aquí? Provisión sobreabundante. Qué glorioso, amados hermanos, qué glorioso. ¿Sabía usted que en la Biblia hay más de 3.000 promesas escritas? Y sabe que muchos de nosotros vivimos vidas miserables como cristianos. No hablo en el sentido económico o material o financiero específicamente. Pero, amados, vivimos vidas de perdición, vidas de tristeza, vidas de derrota, porque no conocemos esas preciosas promesas que el Señor tiene en su palabra para nosotros. Por eso es que es importante, amados hermanos, que seamos hombres y mujeres que amemos la palabra del Señor, que amemos el estudio de la palabra, que estemos pendientes de conocerla de la mejor manera, porque de esa manera obviamente vamos a saber pues las promesas, vamos a conocer las promesas, pero sobre todo aprender a tomarlas para nosotros. Amén. Se ha puesto a pensar qué pasaría, por ejemplo, qué hubiera sucedido si esa mujer hubiera dudado, si hubiera dicho de repente, como estábamos razonando humanamente. Y si hubiera dicho, por ejemplo, qué sé yo, ¿qué se cree este hombre? Yo me estoy muriendo de hambre con mi hijo y viene a quitarme todavía el último bocado que tengo de pan. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera obedecido? ¿Será que la vasija de aceite y la tinaja con la harina habrían permanecido llenas? De ninguna manera, ¿verdad? Ahora, pero como esta mujer fue sabia, como esta mujer fue obediente y recibió en su corazón la promesa que Dios a través de su siervo el profeta le dijo, entonces mire, fue tan glorioso lo que pasó con esta mujer que el mismo Jesús, usted se acuerda cuando hablaba con la gente, con los discípulos allá en el Evangelio de Lucas, la menciona a esta viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Pero la menciona por eso, porque fue una mujer de fe, una mujer obediente, una mujer que prefirió poner las prioridades en orden, en su lugar, ¿no? Entonces, Dios la exaltó, amados hermanos. Dios la exaltó por su obediencia. Usted y yo tenemos que aprender a ser hombres y mujeres obedientes. Amén. Ahora, la promesa de Dios es condicional necesariamente. En el verso 15 dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, ¿no? Entonces, obviamente, el Señor iba a cumplir la promesa que dio siempre y cuando la mujer fuese obediente. Y definitivamente lo fue. Y por eso es que dice que la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija disminuyó, ¿no? Qué maravilloso, amados hermanos. Entonces eso nos hace entender, amados hermanos, que las promesas de Dios son 100% seguras. Son 100% seguras. Lo que Dios promete, Él lo cumple. Dice la misma Biblia que Él no es hombre para que mienta. Amén. Lo que Él promete lo cumple, mi amado. Y mire lo que dice los versos 15 y 16. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que el Señor había dicho a través de Elías. Amén. Entonces, una sabia y valiente decisión, amados hermanos, resulta siempre en bendición. ¿Está bien? Entonces, estábamos hablando hace un momentito de la necesidad nuestra de participar en obediencia y con un corazón alegre, con un corazón generoso para la expansión del reino. Entonces Dios nos hace este otro pedido que decía en Malaquías, ¿no? Y dice, traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa.
¿no? Y probadme, dice el Señor, probadme, si no os abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, amados hermanos, debemos obedecer por amor. Obedezcamos por amor, porque ya hemos sido bendecidos. Tenemos que entenderlo así, ya hemos recibido la bendición del Señor. No podemos pensar en decir, ay, si yo voy a ofrendar o yo voy a diezmar cuando yo tenga una buena cantidad de ingreso o gane una X cantidad de dinero, ¿no? Usted ya fue bendecido, amada hermano. Usted ya fue bendecida, amada hermana. Entonces simplemente obedezca, obedezca por amor, ¿no? Porque ya usted recibió la bendición del Señor. Entonces, la fe, tenga la plena seguridad, se aferra a las promesas de Dios y produce la obediencia. Entonces, en conclusión, amados, incluso en los momentos de crisis, cuando el arroyo se seca y cuando pasamos por la hornalla, Dios nos está guiando a través de su palabra y Él nos lleva por mejores caminos. Amén. Obedecer tiene que ver con oír, oír la palabra del Señor. La fe nos lleva a obedecer, ¿no? Dios conoce la necesidad de usted 100%, así como conoce la mía. Él sabe qué es lo que nos falta, pero Él nos hace entonces ese pedido. Estaba una vez más, repito, y con esto vamos a terminar. Separe entonces, separe el diezmo en primer lugar, ¿no? Antes de pensar en sus deudas, antes de pensar en gastar o antes de hacer planes y demás cosas, separe lo que al Señor le pertenece y le corresponde porque Él mismo así lo estableció. Y tenga esas ofrendas, que usted las planifique en su corazón para darlas con gozo cuando se presente la oportunidad de darlas para el Señor, ¿no? No se afane, hermano, no se afane. Dice el Señor, no temas, no tengas temor, no tengas miedo. ¿Está bien? Con el pedido viene la promesa. ¿Está bien? Él es fiel, amados hermanos. Él es fiel. El mismo Dios de Elías y de la viuda de Sarepta es el mismo Dios de hoy y es el mismo Dios que será por los siglos de los siglos. ¿No le gustaría acaso a usted continuar recibiendo las ricas bendiciones de parte de Dios, aparte de las que ya ha recibido? Amén. ¿Acepta usted la invitación de Dios de ponerlo en primer lugar en su vida para siempre? Eso tiene que ver con prioridades. Entonces, pongamos al Señor, nuestro Dios, en la prioridad que a Él le corresponde, la primera prioridad, el número uno en todo. Amén. Démosle todo lo que tenemos y todo lo que somos a Él y en primer lugar, amados hermanos. Seamos obedientes y seamos sabios como esta mujer, ¿no? Que no escatimó el ver su pobreza, su carencia y su miseria para darle a Dios primero, obedeciendo a su siervo, el profeta. Amén. Que usted y yo seamos así, amados hermanos, que obedezcamos a nuestro Señor a través de de los profetas, de los pastores, de los predicadores, de los siervos. Amén. Pero sobre todo que estemos dispuestos a poner nuestro corazón en el lugar correcto para que el Espíritu Santo nos llene con esa palabra que Él sabe que necesitamos. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, amado Hijo, Señor, yo quiero darte muchas gracias por esta palabra, tu palabra. En el nombre de Jesús, clamo para que tu palabra, Señor, produzca fruto abundante. Dios, que tú nos ayudes a ser como esta viuda, esta mujer pobre, Señor, que estaba a punto de morir de hambre probablemente, con su hijo, como está escrito en tu palabra, Señor, pero ella prefirió ser obediente a ese desafío que le hace el siervo, el profeta, para que dé a Dios primero, lo primero y como prioridad. Señor, ayúdanos, ayúdanos a cambiar, a poner en orden nuestras prioridades. Señor, quita de nosotros lo que para nosotros mismos viene a ser orgullo, pues viene a ser egolatría, viene a ser de repente ambición o aún un corazón endurecido, Señor. Perdónanos, perdónanos porque probablemente hay un espíritu de avaricia en algunos de nosotros y queremos agarrarnos o aferrarnos a las cosas materiales. Ten misericordia, ayúdanos, ayúdanos
Ayúdanos a tener un corazón generoso y dadivoso para aportar para tu reino, para que tu reino no solamente se expanda y avance, sino que se establezca también, no solamente en nuestras vidas o en nuestra familia o en nuestra congregación, sino se establezca en esta nación en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor, por cada una de las personas que están escuchando, que han dispuesto su tiempo para escuchar esta palabra. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Señor, clamo que tú abras las ventanas de los cielos y derrames bendiciones sobreabundantes en las diferentes áreas de su vida. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Amén, amados. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima oportunidad.